nada, os dejo ahora con Nacho, ¿vale? Nacho es la persona responsable, es el director de Creando Huellas, de una asociación que ahora nos explica él qué hace, pero que básicamente trabaja con personas en situación de vulnerabilidad. Y la experiencia de Creando Huellas nos parecía interesante también que bueno, pues poderla compartir, sobre todo porque ellos llevan muy poquito con nosotros, ¿no? Llevan desde finales del mes de junio y de este año, vaya, de 2021, no de 2020 ni del 19, no, o sea, de 2021, están trabajando y están aprovechando también ya, han puesto varias cositas en marcha que ahora nos enseñará él y nos explicará un poco todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es inspirador, algunos estáis aquí también que estáis arrancando justo con la herramienta, pero seguro que luego nos veis también otras entidades que arranquen, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues son más de 40 y tantas que llevamos desde el año pasado o desde el mes de octubre que estáis empezando a trabajar con Sinergia CRM. Y yo creo que es inspirador también, ¿no? O sea, que en este sentido vuestra experiencia pues puede servir un poco para otros, ¿no? A que, bueno, pues que nos podemos cargar un módulo, podemos crear módulos y que luego lleguemos al foro y nos digan que los rehagamos de nuevo, ¿no? Nos pueden pasar muchas cosas, pero que no pasa nada, que todo con... yo creo que sois un ejemplo un poco de una actitud positiva y de haber... nos habéis hecho mucho caso dentro de todo, ¿no? Mirad el foro, la wiki, venid, preguntad, no os cortéis, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias Nacho por aceptar ahí también que el explicarlo hoy y compartirlo, y ahí te dejo para que nos digas y nos expliques a todos. Muchas gracias. Gracias, pues nada, bueno, muchísimas gracias por invitarnos a participar, porque efectivamente, como dice Ana, llevamos muy poquito tiempo. Y es verdad que nos hizo mucha gracia cuando nos invitasteis a participar porque decíamos, madre mía, estamos todo el rato preguntando, haciendo cambios, cargándonos cosas y vamos a exponer esto en común para que la gente haga lo mismo, con lo cual nos hacía mucha gracia a nivel interno. Nada, bueno, yo os cuento, nosotros somos, bueno, yo soy el director de una asociación que está en Madrid, que se llama Creando Huellas. Trabajamos con población en exclusión. Os voy a compartir un momento la pantalla porque he hecho un mini PowerPoint de 3 diapositivas. Vamos, que es muy pequeñito, pero bueno, yo qué sé, por poner algo. Pues nada, este es el... A ver, ahora. Nosotros en Creando Huellas... Tú mismo, Nacho, si quieres introducir cosas del CRM y pantallas y así, tú mismo, ¿eh? O sea, Vale, genial. Vale, pues nada, lo que os decía, por poneros un poco en contexto, nosotros somos una entidad, bueno, nuestro histórico es muy corto porque empezamos, o sea, la entidad como tal lleva desde 2010 trabajando, pero desde 2018 es cuando hemos empezado con el proyecto ya de Creando Huellas, con la forma que tiene actualmente. Lo que nos está pasando es una cosa como muy rara en el sector y es que estamos duplicando nuestra intervención prácticamente desde 2018 cada año. Y para que os hagáis una idea, esto empezó en 2018 conmigo solamente como contratado y ahora mismo somos 21 personas y para enero vamos a ser 26. Con lo cual estamos creciendo mucho en muy poco tiempo. Y bueno, pues aquí os pongo un poco los programas en los que estamos interviniendo. Son todo familia, bueno, personas en exclusión o en situación de vulnerabilidad. Os pongo al final otros programas porque es verdad que, bueno, pues que cada año vamos cambiando y complementando los programas que ya tenemos con cosas nuevas. Y bueno, pues vamos trabajando de una forma como muy complementaria a lo que vamos haciendo, vamos aumentando y, por ejemplo, ahora también nos vemos en un nuevo punto en el que vamos a abrir una sede en Extremadura, ¿no? Entonces, también el usar Sinergia CRM nos va a permitir un poco facilitar esa nueva aventura que vamos a empezar. ¿Por qué usamos esto de Sinergia? Pues porque nosotros veníamos, como os decía, de un equipo muy pequeñito, éramos como 5 personas en 2019 y teníamos una base de datos que yo había creado en Excel. A mí me encanta el Excel y las macros. Era una base de datos que a mí me parecía maravillosa, que con 5 personas más o menos funcionaba, pero es verdad que cuando empezamos a aumentar el equipo, pues empezó a haber incompatibilidades, tuvimos que hacer copias de la base de datos, bueno, se nos complicó mucho la gestión y justo en 2021 nos sentamos ya y nos planteamos que necesitamos una herramienta más profesional para poder dar servicio, o sea, sobre todo para que toda la información que estábamos recogiendo, que es mucha, porque hacemos mucha intervención individual y de cada reunión que hacemos con la gente pues sacamos como información, necesitábamos una herramienta que nos permitiese visualizar de una vez todo, verlo de forma ordenada, poder filtrar, bueno, pues lo típico que se hace con CRM. Entonces, bueno, una de las cosas que hemos tenido que hacer cuando hemos estado con CRM ha sido, o sea, con Sinergia en concreto, lo primero ha sido conseguir traducir el lenguaje que se usa dentro de Sinergia con nuestra realidad y entender un poco el proceso.
Ha sido muy interesante, ha sido muy rápido, pero también nos ha causado muchos problemas, pues porque lo que os decía Ana, ¿no? Pues que de repente montamos un módulo, creemos que lo hemos hecho estupendamente bien y de repente empieza a fallar todo, tenemos que volver para atrás, desmonta, vuelve a replantearlo. Nos hemos quitado campos básicos como nombre, que no entendíamos para qué era nombre, si también había persona. O sea, que hay como detalles en la entrada del uso de Sinergia CRM, pues que si no tienes a una persona detrás que entienda, que sea programador y que sepa un poco gestionarlo, pues es un poco complicado, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo ahí como muy de poco a poco y varias personas del equipo, bueno, pues ya nos estamos encargando un poco de entender cómo funciona. ¿Cómo hemos hecho esta adaptación? Lo que os decía, pues sobre todo el tema de la wiki y de los foros, para nosotros ha sido básico, la wiki, pero básico, 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 y luego, después de leer la wiki, intentamos aplicar. Nos suelen dar errores muchas cosas porque hay cosas que ponemos alguna cosa mal o no entendemos del todo la definición. Entonces usamos los foros y bueno, pues estamos todo el día con foro para arriba, foro para abajo y cosas así. Lo que nos ha pasado también ha sido que cuando hemos visto la herramienta más a fondo, hemos visto que era lo que buscábamos, pero como que faltaba un punto de adaptar los módulos que había y de crear cosas nuevas que nosotros necesitábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, para que os hagáis una idea, hicimos la migración de datos entre julio y agosto de este año. La suerte que teníamos es que como lo teníamos todo basado en Excel, las importaciones han sido más o menos sencillas. Entonces, bueno, pues en septiembre ya conseguimos tener todo el volcado de lo que teníamos histórico en la nueva herramienta y a partir de ahí empezamos un poco a trabajar módulo a módulo con todo el equipo para tener todo actualizado. Una vez que hemos conseguido ya tener todos los campos que creemos que son necesarios, aunque es verdad que nosotros más o menos de forma mensual volvemos a hacer cambios en los módulos porque vamos encontrando cosas nuevas que se nos ocurren. O sea, pues por ejemplo, ahora con lo que ha dicho Xavier del módulo este de empleo, se me ocurren mil cosas, con lo cual seguramente le demos también una vuelta para ver un poco cómo hacerlo, porque esos módulos nosotros ahora mismo lo tenemos quitado, ¿no? Entonces, bueno, pues también estamos ahora en la fase de crear flujos de trabajo y automatizar, porque también es que nos estamos dando cuenta que, bueno, la sensación que tenemos es que estamos usando aproximadamente como un 20% del potencial que creemos que tiene la herramienta. Tenemos ya muy fácil el meter datos, pero nos falta como la automatización, ¿no?, de procesos para que todo sea un poco más rápido. Nada, para contaros un poco, o sea, voy a quitar esta presentación ya y para contaros un poco, para que veáis lo que estamos haciendo, bueno, pues lo que estamos haciendo en realidad es coger los módulos de Sinergia y empezar a modificar y a actualizar los datos conforme a lo que necesitamos, ¿no? Esto es un ejemplo que tenemos de persona. Aquí venían otras pestañas que hemos ido cambiando, modificando, entonces, bueno, por temas internos, pues hemos decidido meter datos sociofamiliares, estos de banco de alimentos, en caso de que sean menores, situación socioeducativa, laboral. Tenemos viviendas comunitarias también, con lo cual tenemos aquí también otra información. Y luego esto también, pues eso, todos los subpaneles que aparecen colgados de personas, pues bueno, vamos metiendo todos los módulos raros que estamos creando. Que en realidad no son módulos tan raros, pero bueno, sí que es verdad que nosotros tuvimos la necesidad de poder hacerlo. En realidad, muchas veces, en este, por ejemplo, de valoraciones, ya existen valoraciones dentro del CRM. Lo que tuvimos que hacer nosotros es un poco organizarlo para poder tocarlo y poder usarlo conforme a lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Entonces, ha habido casos como este de valoraciones que lo que hemos hecho ha sido adaptar el módulo que ya existía, que en este caso lo hemos adaptado y no hemos creado uno nuevo porque como también estaba vinculado con el tema de objetivos, todavía no sabemos hacer esa vinculación por nuestra cuenta y pensamos que lo más fácil era venir aquí y tocar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues entre otras cosas, pues solemos tocar también los desplegables y, bueno, pues luego vamos marcando campos que vamos necesitando, que, bueno, son como muy genéricos, pero que para nuestra forma de trabajar sí que nos vienen bastante bien. Luego, lo que os decía, en objetivos, por ejemplo, que este sería la pestaña de objetivos, es igual. Hemos estado cambiando alguna cosa, el básico es el mismo. De aquí, por ejemplo, lo que nos parecía maravilloso es el tema del origen y el poder referenciarlo a una valoración para que luego poder sacar un documento con el mail report para poder sacar directamente los itinerarios de intervención. Hemos hecho cosas de modificar y luego, por ejemplo, hemos creado este de ayudas económicas recibidas, bueno, pues porque necesitábamos, dentro de los usuarios que tenemos en la entidad, pues se les dan tipos de ayudas económicas que, bueno, veis aquí diferentes tipos y, bueno, pues necesitábamos también para luego cuadrarlo con la contabilidad de la entidad, bueno, pues qué ayuda se da por persona, por programa, en fin.
Entonces, por tipología de ayuda también y hemos ido creando cosas así. Estos son sanciones, igual, pues hemos tenido que crear un módulo de sanciones porque teníamos sanciones y las teníamos que reflejar en algún sitio. Y entonces, bueno, pues al tenerlo aquí, colgarlo luego también de la ficha de persona, bueno, en este caso no hay nada porque no tenemos nada creado, pero bueno, también es importante para nosotros el poder ver la ficha de persona y con un solo vistazo ver todo lo que tiene esa persona metido en el CRM. Entonces, esa parte la verdad que está muy bien. Luego tenemos cosas ya muy concretas como esto, que es una entrevista que hacemos a los chicos que suelen solicitarnos plazas en las viviendas para jóvenes sin hogar. Bueno, pues es un poco un histórico de toda su situación a nivel social, administrativo, bueno, todos los campos que supongo que cada uno tocará en su intervención, con una evaluación final, qué vivienda se le asigna. Aquí hemos conseguido hacer, esto nos parece de hacker total, el conseguir poner aquí una cosa que aquí te salga un desplegable en función de lo que pones en el anterior. En fin, son cosas así pequeñas que vamos haciendo y que, bueno, que poco a poco es lo que os decía, ¿no? Que creemos que hay procesos que los estamos haciendo como de forma muy básica y entonces son como un montón de campos, pero bueno, es verdad que ahora estamos como en el segundo paso de vamos a mejorar lo que ya tenemos hecho. Entonces estamos justo en esa fase. Y ya por último, yo lo que os quería enseñar un poco también es la parte de flujos de trabajo, que creemos que aquí está la clave de nuestra entrada en Sinergia. O sea, no la clave de la entrada, sino la clave un poco para poder aprovechar la herramienta de cara a futuro, ¿no? Os cuento, os voy a quitar ya esto porque en realidad tampoco tiene mucho sentido, o sea, no os voy a poner el flujo, si alguien lo quiere me lo decís o lo miréis en los foros porque lo han publicado ya en los foros también y lo podéis ver sin problema. Nosotros, por ejemplo, o sea, hay cosas tan básicas como que teníamos la necesidad de poder identificar de forma automática cuando alguien falta a una actividad, que cuando llegue a 3 faltas nos avise para poder hablar con la persona y comunicarle que puede llegar a ser baja, ¿no? Entonces, claro, cuando hablábamos con Ana y con el equipo nos decían, no, es que normalmente las faltas las hacemos al revés, es como por porcentaje de asistencia. Si llegas al 70% se te dará titulación. Bueno, pues estuvimos hablando con ellos a través de foros para conseguir justo hacer lo contrario, ¿no? Que en vez de hacer un acumulativo positivo, que fuese que cada vez que alguien falta, salte un correo automático y se vaya actualizando un campo de faltas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahora justo con esa fase de implementación y de automatización que creemos que nos va a facilitar un montón la intervención con el CRM. En principio, yo creo que esto es un poco todo lo que os quería contar. Lo que sí que os digo también, que es algo que nosotros nos caracterizamos mucho de eso, es no tener miedo a la hora de enredar con la herramienta. Con cuidado, eso sí, porque es verdad que hay cosas que si te las cargas, pues es muy difícil. Pero bueno, sí que es verdad que hay que intentar, por lo menos nosotros intentamos siempre, antes de preguntar en los foros, pues ir empapándonos de cómo se puede hacer para poder gestionarlo nosotros, porque nos está dando como mucha capacidad de luego poder implementar cosas, ¿no? De hecho, ahora estamos justo con un proyecto nuevo que vamos a lanzar y ayer estuvimos diseñando un nuevo módulo que vamos a crear solamente para ese proyecto, ¿no? Entonces, pues yo os recomiendo que, bueno, que perdáis un poco el miedo en ese tema y que os lancéis. Y luego también os recomiendo que escuchéis mucho a Ana cuando os dice cosas de, es que esto a lo mejor no hay que quitarlo y tú al principio no lo entiendes, pero luego, pues como nos ha pasado en varios módulos, que de repente no hay un nombre y no puedes buscar una sanción, por ejemplo, porque no tiene un nombre definido, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que yo os quería contar. Pues nada, muchas gracias, Nacho. No sé si me tienen que escuchar o no a Ana, a Pedro, a Enrica, a Xenia. A todo el equipo, a todo el equipo. A todos. A mí en algunas cosas, en otras no. O sea, ojo que aquí la no técnica siempre soy yo y digo, luego, uy, miedo. Luego yo digo, sí, seguro que se puede. Luego los chicos todo lo hacen. Luego es como todo el mundo, ay, Dios mío, ¿qué ha dicho? Bueno, nada, muchas gracias. Yo creo que has puesto dos elementos sobre la mesa que tú los explicas así como, oye, pues nada, pues no hemos puesto, hemos cambiado los campos, hemos hecho la adaptación de los diferentes módulos, que has paseado por 7 módulos, ¿no? Y a menudo eso es una de las cosas que cuesta mucho, ¿no? Inicialmente, que es uno, el decir, ostras, vamos a coger los que sí que vamos a utilizar, ¿no? Los que no vamos a utilizar, pues oye, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, yo precisamente los de inserción laboral los tengo ocultos, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente no nos íbamos a poner con ellos, ¿no? Y es algo un poco que es verdad que ayuda, ¿no? Inicialmente. Entonces,
bueno, esa parte de adaptación y de escoger, ¿no? De priorizar, establecer un poco la prioridad, ¿no? Tú lo has como por hecho, yo creo que es de las cosas que, ostras, cuestan mucho a veces, ¿no? De decir, nos perdemos, ¿no? Ostras, ¿por dónde empezamos, dónde atacamos, ¿no? Y cuáles son las 2 cosas o las 3 que vamos a hacer y cuáles vamos a dejar de lado. Al final vosotros el histórico lo habéis cargado, pero no os habéis vuelto locos, habéis puesto ahí un lugar de esto es el histórico, ¿no? Y chicos, aquello de vamos a empezar a trabajar con todo lo demás, ¿no? Y luego creo que introduces otro elemento que normalmente el proceso de maduración no siempre es rápido, ¿no? Que es esta parte de la automatización, ¿no? Y de decir, ostras, aquí al final, ¿no? Más allá de que tengáis un repositorio de datos, ¿no? Una de las cosas más interesantes también es que aprovechéis esa potencialidad de ganar elementos de proceso, ¿no? Que no nos aportan nada, ¿no? Y que en cambio repetimos de manera una, otra y otra vez, ¿no? Dentro de las entidades de manera habitual y en la intervención esto pasa muy habitualmente, ¿no? Y que en cambio no nos damos cuenta de que, ostras, que igual no hace falta, ¿no? O sea, no tiene que ir alguien contando las faltas y tú dices, jolín, pues que me cuente las 3, ¿no? Y ya me avise de que hay las 3, ya está, y yo me olvido del tema, ¿no? Eso no significa, ¿no? Introduzco el otro elemento que no tenga que haber un control, ¿no? Y que esto ya todo chuta y todo funciona, sino que evidentemente lo que hay que prever, ¿no? Es de que aquello sí que está funcionando correctamente y que de qué manera garantizáis, ¿no? Posteriormente que eso suceda de la forma esperada, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí pues es eso, o sea, sí que es tiempo récord, ¿no? Al final os pusisteis ahí en el mes de julio y estáis funcionando, estáis utilizando, estáis aplicando, estáis ya poniendo flujos de trabajo, así que nada, que seguro que dentro de 1 año, 2 años, nos vais a explicar más cosas, porque esto va a ir también evolucionando, ¿no? Igual que le ha pasado a Carlos. Por cierto, Ana, una cosa más, lo único, perdona, que se me olvida de decir. Nosotros de forma interna, como esto para nosotros era como muy básico para trabajar, hemos copiado incluso el formato vuestro de comunicación y tenemos un canal de crm@creandohuellas donde todo el equipo va volcando sus dudas y 3 personas que estamos en el equipo vamos respondiendo. O sea que también os lo digo porque de forma interna a lo mejor si hay mucha gente, a nosotros nos ha ayudado mucho que en vez de venir a preguntar directamente, hemos creado un correo directamente solo para eso y se va respondiendo sobre lo que toca, lo que se puede se hace y lo que no se os deriva a vosotros. Pero también os lo digo porque a nosotros hasta que hemos llegado ahí hemos perdido muchísimo tiempo mareando la perdiz. Ya, bueno, pues está bien también para tener aquello, experiencias también del funcionamiento. Yo creo que la parte esta del equipo también es súper relevante, ¿no? Porque luego, o sea, no es solamente los que estáis aquí o los que participáis aquello muchas veces como motores o impulsores, ¿no? De la cosa, sino después en la socialización de todo esto es una tarea que al final es casi tan grande, me atrevería a decir, como esta otra parte, ¿no? De concreción y definición. Así que nada, bueno, que si alguien te quiere contactar, supongo que seguro que luego no va a haber problema tampoco para que te pregunten o lo que sea.